Hoy vamos a estudiar un tema que va pues de la mano con el discipulado, así que vamos a reforzar una sección. Y hoy vamos a estudiar acerca del perdón. Creo que como creyentes, cuando hablamos de perdón es como básico ejercitar el perdón, ¿sí? O sea, como creyentes sabemos que tenemos que perdonar. Es algo así como de cajón, al menos en la teoría, ¿verdad? El problema es cuando se nos presentan situaciones complicadas, desde daños pasados, cosas arraigadas, a veces hasta ofensas menores que nos hacen querer evitar a toda costa a ciertas personas. A veces evitar a ciertas personas no es del todo malo, pero si es con dolor o con rencor o con cosas en el corazón, entonces es lo peligroso. Si bien el perdón no implica necesariamente mantenerse cerca de alguien, necesitamos examinar siempre nuestro corazón para ver cómo está y para ver si realmente hemos perdonado alguna situación del pasado, desde el reciente hasta el lejano, porque a veces pues traemos cositas cargando. Entonces es importante que entendamos este tema y lo vamos a aplicar de diferentes ángulos, al menos los más importantes. Acompáñenme a Mateo 18, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Vamos a estudiar unos pasajes que yo creo que ya muchos conocen. 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo, que podamos acercarnos a ti con confianza, que podemos aprender de tu palabra y ser instruidos por ella, por ti. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des humildad para recibirla, pero sobre todo que nos des claridad a cada uno de nosotros para examinarnos a la luz de tu palabra, a la luz de ti, y si hay algo que haya en nuestro corazón, que tú lo puedas sacar a la luz para tratar con ello. Ayúdanos, guíanos y enséñanos tú, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. El contexto aquí es muy importante. Tenemos aquí, vamos a leer el contexto en el versículo 15. Este es un pasaje que se ocupa para la disciplina dentro de la iglesia, ¿sí? Verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el contexto que sigue en el mismo contexto
es el de la oveja perdida. Yo creo que todos sabemos esa historia, que deja las 99 para buscar a la que se perdió y cuando la encuentra, pues se goza por ello, ¿no? Y el contexto, porque va muy ligado, es justamente que no se pierda ningún pequeño, que ellos le empiecen a preguntar quién es el mayor de nosotros. Jesús le dice pues que el que se haga como este niño, y habla de no poner tropiezo a esos niños, no poner, y también podemos referir a eso como alguien nuevo en la fe y no ser tropiezo para nadie. ¿Por qué? Porque la intención es que no se pierda nadie. Y después justamente habla de la oveja perdida, que deja las 99 y busca a la que se perdió. Y después de esto, porque todo va ligado, ¿sí? Y después dice, por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, ¿no? O sea, estamos hablando de que, ¿cuál es la intención? Que no se pierda nadie, que no se pierda ninguno, ¿sí? Esa es la idea que tenemos en estos pasajes. Entonces, lo usamos como principio de la disciplina dentro del contexto de iglesia, porque es aplicable, ¿no? Si hay algún hermano, se reprende, ¿para qué? Para traerlo al arrepentimiento y para restaurar su relación. Pero no solo enseña acerca de la disciplina. De hecho, el propósito primario es ese, que no se pierda un hermano. Su mismo contexto inmediato lo habla, el de la oveja perdida. Entonces, la intención de la exhortación en ese contexto, pues es ese, traerlo de vuelta. Es alejarlo del pecado y que pueda restituir al agraviado y que pueda restaurar su relación con su hermano y con Dios primeramente. Aquí hay algo que bien importante que me llamó mucho la atención. Es un texto que me sé de memoria desde hace mucho tiempo, que lo he predicado, pero hay algo que quiero resaltar ahorita y más adelante en otro aspecto. Pero aquí dice, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, si tu hermano pecó contra ti, ve a buscarlo tú, para que tú lo puedas perdonar. O sea, no está hablando de, si pecó contra ti, espérate a que se arrepienta y venga y se humille delante de ti y ya le otorgas el perdón. Por eso hay que tener claro cuál es la idea central de esto. Es que nadie se pierda. Es que ni un hermano se pierda. Entonces dice, si un hermano peca contra ti, ve y reprende. O sea, ve y dile su pecado. ¿Para qué? Para que se pueda arrepentir y él pueda restituir contigo. Es decir, y tú puedas perdonarlo. Dicho de otra manera, es una forma de si yo fui ofendido, yo buscar ir a perdonarlo. Esto a mí en lo personal me voló la cabeza, porque va más allá de lo que tenemos que hacer. Y ahorita voy a ahondar un poco más en ello, que les va a dar más claridad aún. Entonces, aquí el ofendido es buscar al ofensor para esperar su perdón, no esperar a que el ofensor venga y pida perdón. Es más, no esperar a que él reaccione y diga, ay, la regué, voy a ir a perder, pero no. O sea, es, hermano, hiciste mal contra mí, arrepiéntete. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Dice, y si no insiste una vez más, ve con testigos, ¿no? ¿Para qué? Para que se arrepienta y se vuelva al Señor. Esa es la intención. Obviamente no somos llamados a estar llamados para señalar el pecado de los demás, ¿no? Para orar, ¿no? ¿Cuál es el pecado? Sí, para orar, ¿no? No, es para restaurar. Entonces, no es la actitud de él me ofendió, el que venga. ¿Cómo voy a ir yo? ¿Cómo me voy a humillar yo? ¿No? Porque somos muy dignos a veces de esas cosas. Entonces, el amor, lo que vemos aquí es que el amor cristiano siempre va a ir mucho más allá. Porque al final lo que se espera de cualquier persona en lo general es que pues, cuando se le pida perdón, perdone, ¿no? Eso es lo que se espera, no en un círculo cristiano, en todo, pero Jesús siempre nos lleva a más, ¿no? Entonces aquí, en nuestro texto, la pregunta que hace el magnánimo Pedro, dice, ¿hasta cuánto he de perdonar? ¿Hasta 7? Ya estoy otorgando mucho perdón, ¿no? ¿Y qué dice Jesús?
no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará eso, hermanos? Siempre. En un paralelo de este pasaje, se los voy a leer, no lo busquen, dice: miren por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, ¿hay un límite de perdón? No. Ahora, esto a veces sin Cristo nos puede sonar muy fuerte o muy extremo, o a veces hasta con Cristo, pero aquí es importante entender bien la base del perdón. ¿Sale? Entonces vamos a leer de nuestro pasaje, vamos a leer versículo 23. Después de que le dijo eso Pedro, verso 22, sino hasta 70 veces 7. Verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le fuese pagada la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Voy a darles un dato cultural o un dato de estudio, nada más para que lo tengan presente siempre. Generalmente, cuando ustedes vean una parábola, la interpretación o el sentido de la parábola está en el contexto inmediato, ¿sale? Porque a veces la gente quiere estudiar las parábolas sin el contexto y llegan a malinterpretar mucho. Entonces, esta parábola que nos enseña acerca del perdón, ¿sale? Porque ese es el contexto inmediato y la intención es esa. Ahora, la base del perdón no es según la ofensa, ¿sí? Ni el buen corazón, ni el calibre del pecado. La base del perdón es el perdón que nosotros hemos recibido en Cristo. Esa es la base del perdón. Eso es lo que nos enseña Jesús acá y es algo que nosotros debemos tener presente, que la base del perdón es el perdón que recibimos nosotros de parte de Dios en Cristo Jesús. Ahora, aquí algo lo que les decía que realmente me voló la cabeza, literal me llevó a las lágrimas en ese momento. Nosotros vemos cómo en el contexto de que les leía, si hermano peca contra ti, ve y reprende, ¿no? ¿Qué es lo que está incitando? O sea, dar el primer paso, dice, dalo tú. O sea, tú búscale y tú repréndele por lo que te hizo, buscando de alguna manera que se arrepienta y tú le puedas perdonar, ¿no? O sea, es como que búscalo para que tú puedas perdonarlo. Y eso es así bien extremo, porque como cristianos ya no nada más está diciendo, perdona, sino trata dentro de lo posible buscar que tú lo perdones, ¿no? Que para que se arrepienta. Es lo que hizo Cristo.
nosotros ofendimos a Cristo, a Dios, con nuestros pecados, con nuestra maldad, y Él no esperó nuestro arrepentimiento para perdonarnos. Él descendió, nos buscó, nos mostró nuestro pecado para que nosotros podamos arrepentirnos y perdonarnos. Es justo lo que Él hizo. Esto es lo que me trastornó porque yo no lo había visto nunca así. Pero cuando estaba viendo, noté esa parte y dije, o sea, aquí está incitando a que el ofendido busque al ofensor para perdonarlo. Y de repente Dios así como le llegó a esa parte de, eso es lo que hizo Jesús. O sea, Jesús nos buscó a nosotros para mostrarnos nuestro pecado y perdonarnos. O sea, Él no nada más nos perdonó, sino nos buscó para perdonarnos. Eso es algo hermoso. Así lo hizo Él. O sea, Él no esperó así de que se arrepientan estos y ya cuando vengan a mí, ya yo los perdonaré. No, Él se humilló. Por eso en Filipenses 2, cuando habla del principio del amor y la relación entre hermanos, hay unas partes donde dice que no tengamos en mayor estima a los demás, que los consideremos como superiores a nosotros mismos, que no veamos por lo nuestro, ¿no? Y después viene ese hermoso pasaje que muchos conocemos, haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el que da el paso. Él es el que da el paso para buscarnos y para perdonarnos. Él no está, o sea, el más digno que podría tomar un papel de digno y decir, pues hasta que estos no vengan y se postren, yo no los perdono. Y sería justo, ¿no? Es Dios, es digno. Él no hizo eso. Él se humilló. Y Él nos buscó. Él dejó a las 99 por ir atrás de nosotros. Es como la parábola del hijo pródigo es espectacular, ¿no? Porque un judío en el tiempo de Jesús que estuviera escuchando la parábola del hijo pródigo, o sea, debió haber así los fariseos rasgado sus vestiduras, pero completas, así, todo añicos, porque yo creo que les voló la cabeza. Porque recordamos parafraseada la idea, pero el hijo dice, dame la mitad de lo que me corresponde, y ya, y se fue perdidamente. ¿Y qué es lo que hacían? Hacían un funeral para ese hijo. Eso es lo que hacían, un funeral. Y se fue a desperdigar todo de una manera miserable. Y estando ahí se arrepintió y se voy a regresar a la casa de mi padre. Dice, pero no como hijo. Él entendía su pecado, entendía su maldad. Dice, no como hijo. O sea, dice, allá en la casa de mi padre los jornaleros están en mejor situación que yo. Dice, pues al menos pues le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros, aunque sea. ¿No? ¿Y qué dice la palabra? Cuando él va regresando, dice, el padre estando ahí a lo lejos. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo el padre? Esperando. O sea, el padre, el digno. Por eso la idea para un judío era así de, ¿cómo ese Dios digno va a ser humillado así de esa manera? ¿No? ¿Y qué es lo que dice? Descendió y corrió a su hijo. Restáurenle. Es lo que hace Dios. En esta parábola, ¿qué nos enseña? ¿Alguien tiene una idea de cuánto puedan ser 10,000 talentos al tipo de cambio de hoy? ¿Les doy una idea? A ver, avienten una idea. ¿Con cuánto le cae? En pesos mexicanos. ¿Quién nada más? ¿Quién nada más?
¿Quién da más? ¿Quién da más? Aproximadamente en pesos mexicanos al día de hoy serían 18,000 millones. Eso considerando que un talento valía lo equivalente a 600 denarios. Un denario era el equivalente a un día de trabajo, multiplicado por 10,000 por pesos, nos da aproximadamente 18,000 millones de pesos. No, pero este es el de los dos deudores. Ahora, es una deuda totalmente impagable. O sea, un obrero podría pagar alguna deuda así. Estamos hablando de 60 millones de días de trabajo. Es algo totalmente ilógico e impagable. O sea, y entonces, el rey le dice, a ver, que me pague, véndanle todo. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Se lo iba a poder pagar? Él sabía que no lo iba a poder pagar, él sabía que era ilógico. Entonces, ¿qué dice? Fue movido a misericordia y le perdonó toda aquella deuda. Eso es lo que nosotros recibimos de Dios. Siempre debemos entender que nuestro pecado genera una deuda con Dios. Cada pecado. Si nosotros quisiéramos monetizarlo y pusiéramos multa por cada mentira, por cada perversión, por cada fraude, por cada lo que sea, por cada deshonra a los padres, por cada infidelidad, y así le vamos anotando a lo largo de nuestra vida, ¿qué tal sería nuestra deuda? Impagable. Totalmente impagable. Y eso es lo que trata de enseñar Jesús, que la deuda que nosotros tenemos para con Dios por causa de nuestro pecado es totalmente impagable. No hay algo que nosotros podamos hacer para pagar. Por eso es que cuando un grupo religioso enseña que la salvación o la vida eterna al cielo se puede comprar por medio de esfuerzo humano, de obras, es completamente ilógico. Porque nuestra ofensa es a Dios. No hay nada que podamos hacer. Podamos vivir una vida recta a partir de hoy, podemos ayudar, podemos dar nuestra vida a ciertas cosas benéficas y no alcanza. Eso es lo que trato de ilustrar. Es una deuda completamente impagable. Es decir, tú no puedes aportar. Imagínate, y si lo ilustramos de la misma manera, y tuvieras esa deuda, digo, nadie de aquí es billonario, así que yo sepa. Y si no, nadie aquí tiene una cantidad de dinero así. Imagínate esa deuda y que te digan, pues abónale a la deuda. ¿Y de cuánto le puedes? ¿Y cuánto es lo más que podrías abonar? A 18,000 millones. ¿Y puedes hacer que la deuda se vea como que ha disminuido? O sea, imagínate 18,000 millones, o sea, ya con que sean 18,000 millones, 500,000 millones, ya con eso es suficiente como para que si tú le abonas 500,000 pesos, ni siquiera se vean los números reflejados. Bueno, eso es justamente que cuando nosotros queremos hacer obras con Dios para ganar el favor de Dios y ganar la salvación y ganar la vida eterna y comprar, por así decirlo, la entrada al cielo, así se ve. Así se ve. No hay nada que podamos aportar que ayude, que gane, que sume. Nada, absolutamente nada. Y eso es lo que debemos entender. Por eso nuestro perdón es gratuito, porque no lo podemos ganar. No hay nada que podamos hacer. ¿Cómo podemos ser perdonados por Dios? De manera gratuita para nosotros. Entonces, ahora, ¿el perdón fue gratuito para nosotros? Sí, es un regalo inmerecido, es gracia, regalo inmerecido. Es decir, el perdón no lo puedes obtener, te lo tienen que dar. Así como este hombre, este siervo, no podía abonar, ni pagar, ni nada, ni aspirar siquiera, aunque dijera,
yo te lo pagaré, sabe que no, es imposible. Así nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿A qué podemos apelar? Solamente a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Es lo que hizo. Ten paciencia conmigo. Y él, movido a misericordia, le perdonó aquella deuda. Entonces, ¿fue gratuito para nosotros? Sí. El perdón para nosotros es gratuito. De manera general, ¿el perdón fue gratuito? No. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Fue gratuito para nosotros? Sí. ¿Fue gratuito para Dios? No. Y eso es lo que debemos entender. Nuestro perdón lo recibimos de manera gratuita, es por gracia, inmerecido, es un regalo inmerecido. Pero nuestro perdón fue muy costoso. El pago más grande que se pudiera haber hecho fue lo que costó nuestra maldad. Por eso es que es tonto tratar de ganarlo. Es tonto tratar de decir, es que yo hice buenas cosas, eso debe sumar algo a Dios. Requirió la sangre del Hijo de Dios crucificado en un madero, del ser más hermoso y glorioso que ha existido y que existirá. Requirió su muerte, requirió su humillación. Nosotros podríamos ganar algo y no. No podemos intercambiar, o sea, abonar, es decir, es que yo he hecho cosas buenas, es como abonarle 10 pesos a una deuda de 18,000 millones. No tiene sentido. Y sentir, bueno, deberían reconocerme que aboné algo. No, es insensato, es necio. Por eso hablábamos hace rato del discipulado. La gente trata de ganar, la gente quiere obtener porque dice, se siente merecedora. No, no lo merecemos. Nadie merecemos. Nosotros, nadie de aquí merecemos más que el justo juicio de Dios por nuestros pecados. Sin embargo, su respuesta no fue esa. Su respuesta fue dar a su Hijo para poder perdonarnos. Entonces, nuestro perdón es gratuito para nosotros, pero costó muy alto. Por eso es que glorificamos a Cristo, por eso es que lo honramos, por eso es que buscamos dar nuestra vida, por eso es que buscamos abandonar el pecado, lo que hablamos hace rato. O sea, las obras son la respuesta de mi fe. ¿Por qué? Porque si yo entiendo estas cosas, ¿cómo voy a volver a hacer lo mismo de siempre, denigrando al Hijo de Dios? Pues ya murió por mis pecados, voy a pisotear la sangre del Hijo de Dios pecando. No hacemos eso. Por eso el pecado nos aflige cuando lo cometemos como creyentes. Y si no nos aflige, hay un problema. Hablábamos del arrepentimiento la semana pasada. Causa dolor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor fue muerto, fue crucificado por nuestra culpa. Entonces, ¿perdón así de fácil? Sí y no. Porque el perdón para nosotros es fácil y accesible. Para toda la humanidad es fácil y accesible. Pero no fue fácil. Porque requirió la sangre del Cordero perfecto. Y en ese perdón
Dios nos dio la salvación. Ahora, es importante entender esto porque esa es la base del perdón. Nosotros tenemos que tener esta base para perdonar, porque es lo que se espera, porque nosotros somos ese otro siervo. Entonces, ¿hasta cuánto debo perdonar? Es la pregunta que hacía Pedro. Entonces, Jesús le habla esta parábola y le trata de enseñar hasta 7. Dice, no, mijo, hasta 70 veces 7, o sea, de manera indefinida. ¿Por qué? Porque lo que te hagan a ti no es en nada comparable con lo que tú has hecho hacia Dios. Y tu deuda para con Dios no se compara con la deuda que puedan tener hacia ti. Así que, no. Por eso es la base del perdón. Por eso Jesús le habla esta parábola, porque le quiere ilustrar, porque lo que tú debes a Dios es esto, y lo que a ti te pueden deber es esto. ¿Cuánto es lo que debía el consiervo? 100 denarios, lo equivalente a 100 días de trabajo. No eran 500 pesos, pero no era una deuda impagable, era una deuda pagable. ¿Y cuál es aquí hay algo bien curioso, no sé si ya lo notaron, yo creo que sí, pero está este siervo delante de su señor, le pide la deuda y le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Se encuentra el consiervo, le exige la deuda y le dice exactamente las mismas palabras. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras. ¿Y qué es lo que no quiso este? Había recibido un perdón tan grande, de una deuda tan grande y una deuda pequeña. ¿Cuál era la actitud que esperaba el Señor? Así de, oye, te debo 100 de ni te preocupes por nada. Es comparable. Sin embargo, no, me pagas. Y lo metió a la cárcel. Y ahora me pagas todo. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cuánto Dios nos ha perdonado en Cristo? ¿Y cuánto nos sigue perdonando? Porque desafortunadamente no somos perfectos, entonces cuando fallamos, pecamos contra Dios y lo ofendemos. Entonces, ¿cuánto nos ha perdonado Dios? O sea, si entendemos correctamente esto, nuestras ofensas a Dios no son absolutamente nada comparables con las ofensas que podamos recibir de cualquiera, sea la que sea lo más feo posible. Yo sé que a veces es difícil, pero por muy graves que sean, no son comparables. Entonces, ¿qué nos enseña? Que el perdón que nosotros debemos dar es ilimitado. Nosotros no, te perdono esta, pero ya la siguiente ya no. Entonces Dios dice, bueno, te perdono esta, ya la siguiente ya no. Pues todos nos vamos al infierno porque todos vamos a volver a fallar. Justo como el perdón que recibimos. El perdón que recibimos fue ilimitado, incuestionable, irreprochable. Algo que en lo personal, no sé ustedes, pero a mí me fascina del perdón de Dios, es que Dios no nos reprocha nuestros pecados, como nosotros solemos reprochar a los demás, ¿no? Lo que hicieron contra nosotros. Dios no, nunca. La culpabilidad que podemos sentir probablemente viene más de Satanás, o de enviados de Satanás en la tierra, pero Dios nunca va a hacernos sentir un reproche de algo que ya nos perdonó. Hay un texto muy hermoso en Miqueas que dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Dice, y volverá a tener misericordia y sepultará nuestros pecados en lo profundo del mar y se olvidará de ellos. Esos son de los textos que debemos memorizar, porque esos textos traen consuelo al corazón. O sea, Dios sepulta en lo profundo del mar, dice, y se olvida. Un predicador escuché que daba una ilustración y decía, es que es como si tú llevaras a arreglar ciertas cosas y generaras una deuda y de repente hablaras y dices, ¿cuánto debo? Nada. No tengo registros de tu deuda.
Y eso es lo que pasa con Dios. O sea, Dios dice que nuestros pecados, Dios ya no lleva un registro de nuestros pecados. Ya los arrojó en la cruz. Ya fueron pagados. Entonces ya Dios ya no está así de, acuérdate que hiciste esto y que eras así. Dios ya no hace eso. Por eso finalizábamos el discipulado. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuestra identidad en Cristo ya no es esa vieja naturaleza, ese pecado, ese impío, ese blasfemo, ese adúltero, ese mentiroso. Ya no es esa. En Cristo es una nueva criatura. Y si el Dios del universo ha determinado una nueva criatura, no hay nadie que pueda revertir eso. Y eso es justamente lo que hace. Entonces, nosotros recibimos ese perdón, esa gracia, ese amor. ¿Qué se espera de nosotros? Miren, en Mateo 5, Sermón del Monte, ¿a quién nos manda amar y orar por ellos? A nuestros enemigos. O sea, Dios dice, oren por ellos y amen a sus enemigos. O sea, ¿cuánto más cuando un hermano peca? ¿Cuánto más cuando alguien más peca contra nosotros? O sea, si nosotros debemos amar a nuestros enemigos, ¿qué implica? Un perdón totalmente ilimitado a cualquiera, sin restricción, sin cláusulas ni letras chiquitas. Es un perdón totalmente, porque es el perdón que nosotros recibimos y mucho mayor. El Padre nuestro nos da ese mismo parámetro, ¿no? Dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan con nosotros, o perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Es la misma idea, diferente traducción. Pero ¿cómo termina después de que termine el Padre nuestro? ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda? Justo cuando termina. Después. O sea, termina porque tú dices el reino de la gloria. Porque si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Eso es lo que, así termina. Termina el Padre nuestro y después dice esa cláusula. Es la misma idea de aquí de nuestro pasaje. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a? Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué tipo de perdón nosotros debemos dar? Totalmente limitado. Pero a veces no nos gusta sufrir injusticias, ¿sí? Nos enojamos por las injusticias que sufrimos en el carro, que sufrimos en la calle, que sufrimos en otras cosas, por cosas pequeñas, no grandes. Todavía no estoy llegando a cosas grandes, que puede ser más complicado. A veces esas cosas pequeñas que deberíamos pasar simplemente por alto e ignorarlas, nos cuesta, nos enoja, nos frustra, nos causa ahí, nos hace pecar contra Dios porque terminamos saludando a veces a la progenitora, haciendo cosas indebidas. Por cosas simples. Entonces, ¿cómo debemos ser ante la persecución? Bienaventurados por cuanto por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, es un buen signo. Pero a veces nos cuesta como cristianos. Es que ¿saben cuál es el problema? En este lado del mundo estamos muy, muy cómodos. No tenemos un cristianismo tan difícil. O sea, si vamos a Oriente y le decimos nuestras luchas a alguien de Medio Oriente, así de, eso es que batallo porque, pues fíjate que me hacen caras en el trabajo y pues, me enoja. Así, imagínate escuchando ahí a uno que está en medio de musulmanes, así, diciendo, tú quejándote de que te hace caras, ¿no? Así de, no manches, ¿qué te pasa? Porque estamos muy cómodos aquí. Pero ¿cómo somos ante el juicio, ante el abandono, ante el daño, ante el fraude, murmuraciones, juicios, envidias, daños de nuestros padres, de familiares, cónyuges, etcétera? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué tan dispuestos estamos a perdonar? Y no digo que a veces sea fácil. O
somos humanos. Pero por eso es que la base del perdón siempre es Dios. Siempre es Dios por medio de Cristo perdonándonos a nosotros. Porque si no tenemos ese parámetro, nuestro parámetro es el mundo. Y el mundo a veces no nos va a llevar al perdón. Entonces, nosotros debemos ver qué daños nos han hecho a nosotros para que guardamos. Tenemos que cuidar nuestro corazón de resentimientos, de cosas. Es decir, ya lo perdoné, pero no lo puedo ni ver. Bueno, tal vez no hay un perdón. Tal vez hay algo en el corazón. Y no significa que vamos a ver a esa persona y le vamos a abrazar, así de... Pero podemos limpiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el parámetro es el perdón recibido por Dios. No es de acuerdo a la ofensa. Es de acuerdo al parámetro del perdón recibido nosotros en Cristo. Y fue muy grande. Entonces sí es bueno siempre examinarnos. ¿Qué nos han hecho? ¿Qué daño nos han hecho? Como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, etcétera. Cada quien. Y a veces la gente dice, ¿es que así de fácil? Sí, porque así de fácil lo recibimos. O sea, nuestro perdón no fue complicado. Cuando llegamos a Cristo y Él nos perdonó, nos limpió de pecados que ni siquiera pedimos perdón. Hay cosas que ni siquiera pedimos perdón a Dios y Dios ya nos perdonó en Cristo. Es más, yo de repente recuerdo cosas y digo, Señor, perdóname. Y yo ya me sé perdonado, pero a veces necesito externarlo a Dios, decir, Señor. Y no es malo, porque es el reconocimiento de esas cosas que ofenden a Dios, que en las que ya no quiere uno caer. Entonces, ¿así debemos perdonar? Mucha gente dice, ¿es que así debo perdonar? ¿Así de fácil? Sí, porque así de fácil fuiste perdonado. Así de fácil recibiste la gracia. Así de fácil recibiste el amor de Dios. No mediante un proceso. A Dios no tuviste que convencerlo de que te perdonara. Dios simplemente cuando te humillaste a Él y dijiste, perdóname, Él dijo, tu deuda es pagada en Cristo. Entonces así de fácil. Así como recibimos de gracia damos. Pero, como decía hace un rato, Jesús nos lleva, como siempre, a algo más allá de lo razonable, como vimos en el contexto. Ya no nada más es perdonar y cuando llegue la persona, es buscar perdonar a veces. Hay situaciones, yo no digo que todas sean así. Yo les comparto algo muy personal, pero cuando el Señor me rescató, una de las primeras cosas que puso en mí es buscar a mi papá para perdonarle, principalmente para perdonarle. Yo buscarlo. Entonces busqué a mi papá y hablé con él y le dije que lo perdonaba por todo el daño que nos había hecho. También le pedí perdón por mi indiferencia, que había sido un resultado y un fruto pero perdónale y perdónale de frente. Dios me llevó a eso. Entonces lo busqué y hablé con él. Entonces a veces estamos tan indignados que obviamente dar ese paso es así de, ¿cómo voy a buscar para decirle lo que me hizo? Hay contextos en los que quizá no son apropiados. Es donde debemos evaluar con Dios. Dios se va a encargar de mostrarnos siempre el camino, si somos humildes a Él. Pero a veces buscar ese perdón, y a veces no lo buscamos porque nos indignamos, ¿no? Pero siempre debemos de recordar algo. Yo una vez me sentí indignado por una situación que tuve y de verdad, ustedes saben que yo no soy mucho de decir Dios me dijo, solo cuando de veras tengo toda la claridad y esa vez no tengo duda alguna. Dios me dijo, ¿quién te crees que eres? Y después me dijo, ¿eres más digno que mi hijo? Caí postrado, sí, perdóname, Señor.
porque yo me sentía más digno que su hijo. Mi postura era de indignación, era de, ¿cómo a mí? Yo no he hecho nada. Y Dios, ¿quién te crees que eres? Cada vez que me pasa algo así de indignación, Dios tiene a bien recordarme ese momento, porque a veces me siento más digno que su hijo. Entonces, ¿por qué no buscamos? Porque nos hieren el orgullo, la soberbia y muchas cosas. Es eso. O sea, se hiere nuestra dignidad, nuestro orgullo. No es por otra cosa. Es que venga Él, no que venga ella, no, que venga y me pida perdón. Y Dios, ¿qué nos dice? El Hijo fue a buscarte. Fue a buscarte para perdonarte. Ese es un paso. Yo nunca había visto esto así. Por eso les digo que me voló la cabeza. Porque Él mismo lo hizo, Él mismo nos buscó. Y ese perdón puede salvar. ¿Cuál es la intención de Mateo 18, de esa parte de la disciplina? Ve y repréndele estando tú y él solos. Y si se arrepiente, has ganado un hermano. O sea, si tú vas a esa persona y la reprendes para perdonarla, con esa intención, no con la intención de señalarse su pecado, es que tú, y juzgarle, no, con la intención de restauración. Ese es el sentido. La intención es restauración, no es señalar el pecado, no es condenar a la persona, es restaurar la persona. Porque esa persona, si ha pecado, está en un punto peligroso. ¿Y qué es lo que hacemos? Buscar para restaurar. Y esa persona puede ser llevada a Cristo. Hay testimonios, creo que el otro día lo decía, hay testimonios de gente que por otorgar perdón, la misma persona perdonada se vuelve a Cristo y encuentra salvación. El perdón tiene ese poder de restauración. Es algo impresionante. El perdón sana, el poder trae muchas cosas buenas. Pero ojo también, si yo estoy del otro lado y yo soy el ofensor, yo debo restituir. Eso es bien importante. Si yo he ofendido, si yo he fallado, si yo he hecho algo mal contra alguien, debo restituir. Debo humillarme, debo pedir perdón. Y a nosotros no nos debería costar trabajo ni perdonar ni pedir perdón. Ninguna de esas dos cosas. Yo le he comentado algunas veces, yo con mis hijos no me cuesta trabajo, porque quiero que mis hijos entiendan que yo soy un hombre que fallo, que yo no soy perfecto, yo algo que no quiero proyectar es que ellos me idealicen de una forma errónea, que idealicen a Jesús y que vean, mi papá quiere ser como Jesús, está bien lejos, pero quiere parecerse a Él, ¿no? Ese es el que quiero que idealicen, no así de, no, mi papá es, porque yo no quiero ser el ídolo de mis hijos. Entonces yo me muestro, y si yo me equivoco y yo les hablo mal, perdóname, no debía hablar así, no debía haber hecho, me equivoqué. No justifico, simplemente perdón porque me equivoqué, porque fallé. Nosotros, a cualquiera, más los que estamos casados, en el matrimonio es donde más ejercitamos el perdón, el perdonar y pedir perdón, el reconocer nuestras faltas sin justificación. Esto es bien importante, hermanos, porque tendemos mucho a cometer el grave error de justificar nuestros pecados. Y es un perdón que ya no vale. O sea, cuando yo voy a pedir perdón, deciré, perdóname porque te grité, pero es que pues, tú dijiste esto y yo reaccioné, ya está mal. Ya la regamos completamente. El perdón no va con justificación, no va, pues sí, pero es que yo hice esto por esto, y yo hice porque tú, y entonces ya estamos echando culpas. Y eso generalmente termina peor. Si yo acepto mi falta, lo que me toca, yo lo pido. Oye, pero la otra también no importa. Yo admito mi falta. Eso es. Y el perdón sana, el perdón restaura, el perdón
llega a salvar, porque justamente cuando perdonamos, una persona puede llegar al arrepentimiento y está lista para predicarle de Cristo. Pero este pasaje también tiene una advertencia. Entonces nosotros entendemos esa parte, ¿no? Tenemos que dar esa, pero tiene una advertencia, que justamente si no perdonamos, la falta de perdón es dureza del corazón, y esa dureza tiene una advertencia en este pasaje y también en el Padre Nuestro. Si ustedes no perdonan, dice el Señor, el Padre tampoco perdona. Así termina esta parte. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es que no merece el perdón. Pues tú tampoco. Pero así fue. No merecíamos y lo recibimos. Es que es injusto que Dios lo perdone, y Dios lo puede perdonar en Cristo. Es que no puedo perdonar. Eso es lo único que significa es no quiero perdonar. Porque ni el mismo Dios se indignó tanto como nosotros a veces nos indignamos al no perdonar, al guardar rencor. Entonces, ¿cómo debemos perdonar? De todo corazón. Eso implica hablar sin rencor, sin dolor, sin resentimiento, sin reproche. Es un proceso a veces de sanidad, es un proceso de limpieza, pero es un proceso en el que debemos avanzar. O sea, es el objetivo. Ir limpiando, cuesta trabajo. Yo recuerdo también una ocasión donde en la primera iglesia me hicieron mucho daño. Y un día iba yo caminando, meditando, y Dios también me trajo ese pensamiento de, no has perdonado. Y lo único que hice fue mirar al cielo y decir, sí es cierto, Señor. ¿Cómo lo hago? Pues en Cristo. Recordando esto, que la base de nuestro perdón no es lo que nos hicieron, es Dios mismo perdonándonos nuestra maldad. Y tenemos que sanar, y tenemos que hablar sin resentimiento y sin rencor y sin dolor. Y si de repente hablamos de esa situación y se le salen las lágrimas, bueno, todavía no hay un perdón completo. Debemos buscar esa sanidad, pero en Cristo, refugiados en Cristo, dependiendo de Cristo. Señor, ayúdame a sanar, ayúdame a limpiar mi corazón. Y es importante examinarnos a nosotros para considerar si hay algo en nuestro corazón así que todavía falte. Puede ser algo de hace 10 días y puede ser algo de hace 20 años. Porque muchos desafortunadamente a veces traemos cosas desde la infancia que nos siguen causando cierto dolor, cierto rencor, cierto resentimiento, y hay que tener cuidado. Eso es muy común. No sé si alguien caiga en eso, pero es muy común. Por eso no debemos pensar en algo inmediato, debemos pensar en esa parte que todavía nos cuesta y que nos sigue afectando a veces en nuestras relaciones actuales, por andar cargando algo que no nos toca. Quien no puede perdonar, en realidad no ha entendido el perdón de Dios. Así de simple. Y quizás no lo ha recibido. Porque cuando entendemos el perdón de Dios, cuando hemos recibido el perdón de Dios, se vuelve más fácil. Ya no resulta imposible. Porque justamente nos damos cuenta que nuestra deuda con Dios era infinitamente más grande. Y decimos, esto lo puedo perdonar. Y la advertencia es clara, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Porque lo mínimo que espera, así como este señor, lo mínimo que esperaba es, yo te perdoné toda aquella deuda, ¿no debías tú perdonar a tu consiervo? Digo, por sentido común. Y es un sentido común, ¿verdad? Sin embargo, a veces no lo aplicamos. Y es donde tenemos que tener cuidado, porque lo mismo que se espera de nosotros, que hemos recibido tanta gracia y tanto perdón, tanto amor de parte de Dios, pues sea dar eso a cambio a los demás.
Entonces la falta de perdón es justamente habla de la dureza del corazón, y un corazón duro es muy peligroso. ¿Qué es lo que aquí hay aquí, justamente adelante de aquí? Es más, el texto que sigue de aquí es cuando le dicen los fariseos que si el hombre se puede divorciar por cualquier causa. Y Jesús le dice, salvo por causa de fornicación, el que se casa con otra adultera. ¿Sí? Y dice, ¿y por qué Moisés permitió el divorcio? ¿Sí? ¿Por qué le dice? ¿Quién se acuerda? Por la dureza de su corazón. Dios ha permitido. Ese es un principio bien importante que podemos aplicar a muchas cosas de la Biblia, a muchos pasajes complicados. ¿Y por qué Dios permitió estas cosas? Por la dureza del corazón. Dios buscó regular muchas cosas por la dureza del corazón. Si Dios no quitó ciertas cosas fue por la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque se espera que nosotros podamos perdonar, ¿sí? La falta de perdón causa daño y amargura. ¿A quién? ¿Al que ofendió? Al ofendido, ¿verdad? O sea, cuando yo no perdono me causa daño y me causa amargura, está asociado de alguna manera con ciertas enfermedades, ciertas inclinaciones. Entonces, no perdonar. Fíjense, a veces esa es la postura de la gente. No voy a perdonar como para que eso le afecte al que me ofendió, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a perdonar así de fácil y que quede impune de nada? Entonces, no lo voy a perdonar como para que le afecte. Eso se ilustra así. Es como yo tomarme un vaso de veneno y esperar que el otro se muera. Es lo mismo. En cambio, el perdón trae bienestar, trae salud. El rencor causa problemas. El perdón trae paz, trae armonía, trae gozo, trae libertad, trae sanidad. Así que, pregunta de reflexión. Mediten y profundicen cada quien. ¿Hay alguna situación que necesite perdonar? ¿Hay rencor arraigado en mi corazón contra alguien? ¿Hay alguien a quien necesite buscar para perdonar o para pedirle perdón? Porque el perdón sana y restaura y a veces hasta salva, en el sentido de que refleja a Cristo y puede ser el medio en que una persona conozca a Jesús. Entonces necesitamos siempre estar agradecidos por su perdón. Nosotros no lo merecíamos, sin embargo nos lo dio con mucho amor. Siempre estar conscientes de ello, para que eso nos ayude a nosotros perdonar alguna situación de una manera fácil. Como cristianos que hemos recibido su perdón, debemos otorgarlo siempre, de manera ilimitada, sin restricciones. Estar disponibles siempre, estar prestos para ello. Pero también debemos estar siempre prestos para pedir perdón, para restituir cuando nos toque. Porque muchas veces ofendemos, muchas veces lastimamos, y debemos examinarnos cuando lo estamos haciendo. Porque a veces cometemos el error de minimizar mis palabras hacia otra persona que pueden causar daño. Y podemos tomar la actitud de, es exagerado. Para nosotros sí. Pero podemos estar lastimando. Porque no estamos ajenos de fallar y todos lo sabemos. Así que como conclusión, recordamos que la base del perdón es siempre en Cristo. Nosotros recibimos un perdón desde la cruz. Y desde la cruz nosotros debemos perdonar en amor. Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Y no olvidemos eso, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre no nos perdonará a nosotros. Gracias, Señor, te damos, porque hemos recibido tu gracia y tu perdón, tu misericordia. Gracias porque tú no tomaste en cuenta nuestros pecados, sino que viste a Cristo. Tuviste paciencia de nosotros, Señor. Y en Cristo recibimos todo el perdón, toda la gracia y todo tu amor. Gracias, Señor.
porque no merecíamos nada. Sin embargo, tú nos lo diste todo y nos has dado una nueva vida, una nueva identidad. Nos has limpiado de nuestra maldad. Gracias, Señor. Ayúdanos a perdonar con facilidad cualquier falta, Señor, cualquier injusticia, desde la que recibimos en nuestro hogar por nuestros seres queridos, hasta que la que recibimos en el trabajo o mientras vamos conduciendo. Que seamos muy fáciles de pasar por alto las ofensas. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón como el que tú tuviste hacia nosotros, hacia todos los demás, Señor, hacia todos los que nos ofenden, nos han lastimado. Ayúdanos a examinar, Señor, si hay algo en nuestro corazón que esté guardado y tener cuidado que no se esté pudriendo algo dentro de nosotros que no hayamos limpiado, Señor. Ayúdanos a llevar esto a la obra. Y como vimos, si a alguien tenemos que buscar para otorgarle aún el perdón, que lo hagamos con amor, reflejándote a ti, porque es lo que tú hiciste por nosotros. Guíanos, Señor, para ser como hijos tuyos. Como decías tú en tu palabra, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ayúdanos a ser como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Quiero compartir un versículo en 2